tardes y bienvenidos un día más aquí a CL Radio New Life. Comienza Cyber Day y como siempre, pues temas de interés. Recuerden, hoy ya lo anunciamos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas porque la semana pasada era festivo en Cataluña y no tuvimos programas con nuestro gran compañero Sergio Farra. Pero le adelantamos que hace 2 semanas hablábamos que hoy toca un tema muy interesante, las sectas, y no setas de comer, no, las sectas como tal. Así que hoy vamos a hablar de un mundo muy extraño y que Sergio Farras tiene mucha información que contarnos de cómo se mueven estas sectas y cómo se recluta, por ejemplo, la gente. Así que todo eso y mucho más aquí en CL Radio New Life. Pero como siempre, agradecimientos a todos los que hacéis posible la difusión de CL Radio, nortegrancanaria.es, diarioalicante.es, Onda Norte Tenerife la 105.5 FM y los amigos de Diario del Valle. Les recuerdo, salimos multi-streaming en directo por las redes sociales y también a través de www.clradio.net. Nosotros pues nos volcamos ya de lleno en el programa Cyber Day y le damos, como no, la bienvenida a nuestro gran amigo y colaborador semanal Sergio Farra. Sergio, muy buenas tardes y bienvenido un día más a la que es tu casa, CL Radio New Life. Hola, muy buenas tardes, de aquí Barcelona, Ciudad Condal, ¿cómo estáis? Nosotros encantados, Sergio, de tenerte otra semana. Te hemos dado una semana de descanso. Sí. Ya se lo iba diciendo a los seguidores que habías descansado la pasada semana, pero bueno, que hoy nos toca un tema, súper interesante para todos aquellos que les gusta pues un poco la filosofía Cyber Day, un tema muy interesante como son las sectas. Exactamente, o sea, el tema sectas, aparte de ser un tema interesante, también es preocupante, porque también preocupa no solamente a psiquiatras, psicólogos, políticos también, incluso los servicios de inteligencia, porque estos tiempos que estamos corriendo son muy propicios para crear una secta, ¿no? La gente va un poco perdida, desorientada, cansada, deprimida, ansiosa, y hay movimientos sectarios que se aprovechan, ¿no? Pero si te parece bien, vamos a explicar primeramente lo que es una secta. ¿Qué te parece? Me parece genial, así ponemos en antecedente a todos los seguidores de CL Radio. Sí. Y vamos a empezar con algo tan básico como ¿qué es una secta? ¿Qué es una secta? Exactamente. Una secta, digamos, es una organización generalmente religiosa, y esto hay que puntualizar que no estamos hablando de religiones ortodoxas, sino incluso de religiones inventadas un día para otro, ¿no? Que se aparta de doctrinas tradicionales u oficiales, como he dicho, y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que son perturbadoras o destructivas para sus seguidores, ¿no? Y claro, después nos venimos con la pregunta de ¿cuáles son las características de una secta, no? Una secta es una especie de agregado de personas que se relacionan entre sí y comparten la conciencia de pertenecer a un mismo grupo, ¿no? La orientación de las sectas es religiosa, casi siempre, aunque cada vez más se admite la posibilidad de otros intereses no estrictamente religiosos, como por ejemplo el filosófico, me parece que lo has dicho tú antes, de bienestar personal, cuidado que por aquí es una puerta de entrada, es estos especie de cursos que hacen de bienestar personal, a veces pues en la introducción a la secta, ufológicos, etcétera, etcétera, y políticos también, ¿eh? Por ejemplo, podemos nombrar uno, el Quantum de Estados Unidos, que viene de la filosofía de Donald Trump, ¿no? De vez en cuando surgen noticias, como todos vemos en los medios de comunicación, que nos dan a conocer un poco transgresiones de la ley o comportamientos inusuales por parte de los dirigentes o miembros de determinados grupos a los que se identifica como sectas, ¿no? Estas también, las sectas, se hacen presentes en nuestro entorno más cercano cuando alguien comenta que un amigo, conocido, pariente de alguien se ha metido en una secta, ¿no? O sea, hay gente que va, digamos, relacionando pues todos estos temas, oye, un amigo mío, que un pariente mío, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué es una secta exactamente? Pues depende, porque es un tema un poco relativo, y luego hablaremos de la parte jurídica también. Dado que existe una cierta polisemia, y el término puede adquirir significados distintos, lo de secta. Por un lado, algunos grupos religiosos, como hemos dicho, y algunas personas con tendencia a la intransigencia, utilizan el término para referirse a los otros. Los testigos de Jehová, por ejemplo, son sectas, según los testigos de Jehová, son sectas todas las religiones, incluidas todas las variantes del cristianismo. Eso según los testigos de Jehová, ¿no? Solo ellos son una no secta, ellos mismos se definen como una no secta. En otros ámbitos se habla de secta para referirse a cualquier grupo, habitualmente religioso, como decimos, minoritario en su entorno, insisto, minoritario. Sin más, por ejemplo, las sectas afroamericanas en Brasil o bien las sectas satánicas
sectas del Levante español, que las hay. Aquí en España, desgraciadamente, hay mucha secta satánica, ¿eh? En la política, como he dicho antes, y cada vez desde más de hace unos años, se vierte la acusación de sectario para referirse a los rivales. El ejemplo que he dado antes, ¿no? En el movimiento Quantum, en Estados Unidos, ya se considera una secta, ¿no? Además de un grupo de poder. Se trata de un término que implica falta de objetividad, sesgo partidista, incapacidad para dialogar con el adversario, etcétera. Pero en modo alguno se niega el partido acusado de sectario sea una secta. Claro, esto doble juego, ¿no? Y que el político sectario sea líder o miembro de una secta. Por ejemplo, la política de Donald Trump, ¿no? Los grupos sectarios inducen en sus adeptos una sumisión absoluta al dirigente y las figuras de autoridad. Hay que decir que las sectas son muy autoritarias, ¿no? El uso habitual de la palabra secta la atribuye a una serie de connotaciones, como por ejemplo, la secta es un agregado de personas, como hemos dicho, que se relacionan entre sí y comparten la conciencia de pertenecer a un mismo grupo. La orientación de las sectas, como hemos dicho, casi siempre religioso, aunque cada mes admite esta posibilidad de intereses no religiosos, ¿no? Las sectas normalmente suelen ser un timo. O sea, me explico, una organización que vende un falso producto para obtener de sus seguidores dinero, trabajo mal remunerado, adulación o favores sexuales. También están este tipo de sectas que desgraciadamente incluso tienen a menores dentro de este entorno que crean ellos mismos, ¿no? Los creadores de las sectas son de personas psicópatas, sociópatas, sin escrúpulos, que han puesto en marcha una operación para aprovecharse de los incautos, poca por la palabra entre comillas, que caen en sus redes. Las sectas también alejan de sus familias a los hijos y a los cónyuges, y a los hermanos y a todas las amistades, ¿no? Los seguidores de las sectas son una especie de lunáticos con creencias extravagantes, muy extravagantes, ¿no? Son seguidores de la órbita de cualquier planeta que sea del sistema solar, ¿no? O se lo inventan, ¿no? Impredecibles y ajenos a la sociedad, o sea, se apartan mucho de la sociedad. Hasta cierto punto, las sectas no forman parte de la sociedad en la que se encuentran. También decir que las sectas son algo muy absorbente para las personas que caen en sus redes, ¿no? Algunos de los tópicos que también se asocian a las sectas son cuestiones como la evasión fiscal, y aquí entramos ya en el tema económico, en ocasiones maltratar a sus miembros o a los niños, como hemos dicho, practicar la promiscuidad, el suicidio en masa, como ha pasado, hemos podido ver hace años en Estados Unidos, esas sectas que en Estados Unidos tienen el problema de las armas, incluso estar armados, etcétera, etcétera. Y claro, estas implicaciones son en su mayoría correctas. Más o menos refieren a una realidad, y ciertamente existen grupos con una constelación de tendencias. Hay que hacer, sin embargo, una excepción. Cuando decimos que las creencias de las sectas son un simple invento, falsario e interesado de un impostor, sin escrúpulos, ¿cómo lo sabemos? Y si no es así, y si realmente se lo creen, ¿no? Y su carisma depende tanto de la capacidad para manipular a la gente como de la ciega convicción en lo que afirman. Si todo hubiera sido una burda mentira un dirigente sectario, se debe esperar que tarde o temprano alguno de esos dirigentes admitiesen el engaño. La mentira podría también destaparse de otros modos, escritos que evidencian planes fraudulentos y trazados maliciosamente. O sea, hay un plan para crear una secta siempre, ¿no? Y con premeditación o confesiones recogidas por sus discípulos, a los que llaman discípulos más allegados, que probablemente harían purios tras su desengaño, pero eso jamás sucede, ¿no? Lo que quiere decir que una vez salir de una secta es muy complicado, ¿no? En cambio, hay estudios de las biografías de los dirigentes sectarios, de su trayectoria antes de ser dirigentes, que sugiere varios perfiles, todos ellos más favorables del modelo fanático que al del timador. O sea, digamos, el que lleva la secta, el líder de la secta, es más fanático que timador, ¿no? Pero hay muchos perfiles, ¿no? El del activista perspicaz, que durante toda una vida ha batallado por una causa en la que paulatinamente ha adquirido un liderazgo, ¿no? El del visionario, ¿sabes? El sectario visionario, que viene el fin del mundo, etcétera, etcétera, en el más estricto sentido del término, que tras una inesperada experiencia mística, una revelación, una visión, inicia una carrera de predicador, podemos poner aquí la palabra predicador, en la que logra captar a un núcleo de personas que le sostienen y se entregan sin reservas a la nueva causa, ¿no? O sea, yo soy el creador o estoy en contacto con seres divinos, etcétera, ¿no? Una especie de visionario, ¿no? Y después tenemos el del enfermo mental con un trastorno delirante crónico de contenido místico mesiánico, ¿no? Digamos,
vamos, o sea, ya es un enfermo patológico, pero a cada vez puede ser inseguido, descuidado. Porque también se le atribuye a las sectas un carácter dañino y perjudicial, ¿no? Que explica la emergencia desde los años 70, por ejemplo, de 1970, de un movimiento sectario presente en la mayoría de países occidentales a través de una red de asociaciones. Claro, porque surgieron también en el Parlamento Europeo y en distintos parlamentos nacionales y regionales iniciativas legislativas destinadas a enfrentar el problema de las sectas. El problema de las sectas, digamos, para los gobiernos, para los estados, es un problema, ¿no? Por su carácter minoritario y marginal, no constituye un verdadero peligro, aparentemente, para la sociedad en su conjunto. No amenaza ni nuestro marco jurídico e institucional ni la estabilidad económica. El riesgo de que un grupo sectario pudiera hacerse con el poder político es, en este momento, dicen que nulo, ¿no? Porque son grupos muy cerrados y muy pequeños. El problema es, en realidad, la gran capacidad de las sectas para inducir cambios profundos en sus adeptos. Pero la gente que digamos, apunta a una secta, ¿no? Para decirlo de una manera, cambios a veces rápidos y que afectan a la propia identidad personal. La nueva personalidad sectaria resulta a menudo inexplicable para los familiares y allegados, que les tienen la impresión de que ya no es el mismo, ¿no? Ya no es la misma persona, ¿no? O sea, mi hijo o mi hija ha cambiado, ¿no? O mi hermana o mi hermano. Y de que esa nueva personalidad recién adquirida no es el fruto de una evolución personal espontánea, sino la consecuencia de una influencia indebida excesiva y antinutricional, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos en el programa pasado, aquello de lavado de cerebro y manipulación social, pues encaja un poco con el tema sectas, sobre todo, en este caso, la memoria y las sectas de lavado de cerebro. Claro, ¿cómo es el comportamiento del adepto, ¿no? Sectario? Curiosamente, el adepto sectario denigra su personalidad anterior, o sea, rechaza su vida, como si rechazase su vida anterior, ¿no? En la que supuestamente se sienta vacío y desgraciado, y habla de un nuevo estado de felicidad jamás experimentado con anterioridad, ¿no? O sea, personas con muy baja estima, que yo qué sé, que se pueden sentir ahora vacíos porque quieren buscar nuevas verdades, mostrar al mundo, pero esto ha pasado siempre, ¿no? Entonces, pues, estas sectas se aprovechan de ello, ¿no? Los adeptos, que es la persona que depende de esta secta, algunas sectas se muestran siempre sonrientes y rodeadas de una aura como beatificada, ¿no? Otros dirían que embobados, ¿no? O sea, les enganchan mucho, ¿no? Ahora bien, pasados unos años, cuando finalmente abandonan el grupo, porque la mayoría suelen abandonar estos grupos, esos mismos exadeptos explican que su felicidad tenía mucho de autoengaño, que era falsa y que escondía un sufrimiento personal que se veían forzadas a mantener oculto. Esa es la primera crítica que se puede hacer a los grupos sectarios, propongan una felicidad que finalmente se revela siempre engañosa. Sí. O sea, al final el adepto, el que es captado por una secta, al final se da cuenta de que ha sido engañado, pero desde que ha sido captado y se da cuenta, pues han pasado muchos años. Sí. Bueno, pues una primera parte y ahora ya sabemos lo que es una secta. Y claro, nos pueden surgir preguntas, por ejemplo, ¿qué se precisa, Sergio, para crear una secta? Pues es una buena pregunta, porque hay mucha gente que se dedica a crear sectas, ¿eh? Que no parece. Pues mira, cuando una comunidad tiene un comportamiento personal con un dios o con varios dioses, como hemos dicho, y demuestra su fe con alabanzas en forma de cánticos, por ejemplo, ofrendas, y es obediente a los mandamientos divinos que se encuentran en sus escrituras sagradas, todo eso se desvirtúa mucho, ¿no? Se dice que se trata de una religión. O sea, entonces sí, ¿no? Estamos hablando de una religión, porque hay diferencia entre secta y religión. Ejemplo de esto es el caso del cristianismo, es donde existe un compromiso de fe en Jesucristo que va más allá de los límites de una ideología. O sea, el cristianismo, como el judaísmo, por ejemplo, no serían sectas destructivas, ¿no? Pero cuando, si es que se pueden considerar sectas, sino que se consideran religiones. Pero cuando hay un grupo de creyentes dentro de cualquier religión que comience a cuestionarlo todo, es ahí donde se inicia una búsqueda honesta por la verdad de lo trascendente o de que es Dios, por ejemplo, ¿no? A quienes deciden apartarse por completo de toda religión y optan por ser ateos, cuidado. O hay aquellos que encuentran las respuestas que necesitaban en su vida en creencias más espirituales, como el caso del yoga o el budismo, ¿no? Sin embargo, hay otros que, tras dejar sus creencias y encontrarse perdidos, por decirlo de alguna manera, se vuelven más vulnerables o ser víctimas de cultos religiosos ya más extraños, ¿no? Ya poco ortodoxos. Claro, entonces ya podemos hablar de la delgada línea entre culto y secta, que es diferente. El diccionario nos dice que la Real Academia Española recoge las definiciones de lo que es secta, ¿no? La primera definición explica que una secta es una comunidad cerrada que
promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Esto es un poder absoluto. Y otra que describe como una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que considera ortodoxo. Asimismo, también se señala que también son consideradas como grupos de protesta contra la orden social y las sociedades religiosas dominantes y responden a un perfil doctrinal dualista, ¿no? Algo dual, ¿no? Apocalíptico o premilenialista, ¿no? Y una inspiración bíblica fundamentalista. O sea que muchos creadores de sectas, podemos decir, de estas destructivas, pues paralelamente crean su propia religión, que no tiene mucha base, ni siquiera espiritual, pero para manipular a la gente, ¿no? Y claro, la pregunta también puede ser, ¿cualquier persona puede ser captada por una secta? Los expertos en esto de las problemáticas sectarias suelen repetir que prácticamente cualquier persona puede ser captada por una secta si es abordada en el momento oportuno. Y esto es importante. Y este momento oportuno, vamos a entrecomillarlo, es la resultante de diversidad de elementos de predisposición que puede caracterizar a la persona. Y muy especialmente de una serie de circunstancias sociales que sobrecargan momentáneamente los niveles de ansiedad y estrés de la persona, ¿no? Del sujeto, haciéndole más vulnerable a la manipulación emocional. Así pues, aunque no todo el mundo es vulnerable, como hemos hablado, como hablemos de la hipnosis y todo eso, aunque la hipnosis sea una técnica, siempre ni a cualquier ataque proselista sectario, la existencia de situaciones y factores de riesgo determinan la probabilidad de que sí seamos vulnerables en muy diversas circunstancias y ante determinados mensajes sectarios. Imagínate que estamos pasando un mal momento, ya sea emocional, de trabajo, etcétera, etcétera, entonces somos más vulnerables, ¿no? Pero los que creen las sectas, digamos, que estamos hablando de esto, de crear sectas, lo que hacen es controlar unos puntos, unos componentes empleados por los cultos destructivos mediante el control de la mente, que sería el control de la conducta. O sea, las asociaciones de una persona, el estilo de vida, la alimentación, la ropa, los hábitos de dormir, las finanzas, etcétera, están estrictamente controladas por la secta. O sea, te dicen cómo has de comer, cómo has de dormir, cómo has de llevar un estilo de vida, etcétera, etcétera. Incluso, si estás trabajando, normalmente las labores que produces por tu trabajo, o sea, el sueldo, pasa directamente a esa secta, ¿no? El control de la información, cuidado, esto es importante. Los líderes del culto deliberadamente niegan o distorsionan la información, como he dicho antes, la realidad. Mienten, hacen propaganda y limitan el acceso a otras fuentes de información. Estamos hablando de los creadores de sectas, ¿no? El control del pensamiento, ¿no? Que enlaza un poco con el programa anterior, ¿no? Los líderes de culto, de estos cultos, utilizan palabras y lenguaje tendencioso, desalientan el pensamiento crítico, o sea, no puedes criticar nunca a tu grupo sectario. Prohíben cualquier discurso crítico de líderes o políticas del culto y enseñan una doctrina de nosotros contra ellos. O sea, si tú estás en una secta, sea cual sea, normalmente son sectas destructivas, o sea, los enemigos siempre serán los que están en la sociedad, digamos, aparentemente normal, ¿no? Después se centran mucho en el control emocional, o sea, que en sectas, los líderes de sectas manipulan a sus seguidores a través del miedo, lo que hablamos en el último programa, ¿no? El control mental, incluyendo el temor de perder la salvación, el miedo al rechazo, etcétera, etcétera. O sea, si cuando tú te mueras, pues no irás al cielo, que nosotros y solo nosotros hemos inventado, y la culpabilidad y el adoctrinamiento, ¿no? Y como hemos dicho antes, ellos tienen clara la diferencia entre secta y culto, que radica en que una secta tiene muchos más seguidores que un culto religioso y suele convertirse en denominaciones, ¿no? Y después hay una especie de ingredientes para crear una secta, por ejemplo, conociendo de manera así breve y resumida, lo que conlleva el mundo de las sectas y dejando al lado que es un generador de miedos y conducente a los estigmas, hay como una especie de receta aproximada de lo que se precisa para crear una secta, donde ellos siempre aplican aquello de decir de menos es más, ¿no? Para iniciar su propia sociedad, o sea, su propia secta, es clave principal iniciar con unos cuantos adeptos que, aunque sean pocos, es mejor que sean fieles a tus enseñanzas. O sea, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, de personas que creen lo que verdaderamente estás poniendo este líder sectario, ¿no? Las cuales serán multiplicadas ante cualquier otro culto numeroso que sea desorganizado, ¿no?
también se basa en la diversidad. O sea, vivimos en un mundo, como sabemos, donde la diversidad está en todos lados, y es por eso que es esencial que no se tenga miedo de diversificarse, ya que una sociedad próxima a ser una secta prospera si se tiene entre los fieles vigor. O sea, los fieles han de ser muy fieles, para la redundancia, ¿no? Luego está el logo, cuidado, el logo, ¿no? El tener una imagen que represente, por ejemplo, el cristianismo, la cruz, etcétera, etcétera. Ellos tienen sus propios logos que pueden ser de lo más ridículo o de lo más llamativo, ¿no? Eso es relativo. El tener una imagen que represente tu fraternidad o hermandad es clave para que los demás que se encuentran afuera de su círculo puedan identificarse con solo ver el logo de tu sociedad secreta, ¿no? Y estos hay muchos, por ejemplo, los Ángeles del Infierno, por ejemplo, que no exactamente está considerado una secta, pero tú ves un motorista con una Harley Davidson y ves el parche de los Ángeles del Infierno y dices, uy, cuidado, este pertenece a un grupo cerrado, ¿no? El nombre de esta sociedad sectaria, a este punto no debe de faltar, y por supuesto debe nacer y comprometerse junto con el logo, ¿no? El nombre, tiene que ser un nombre que es llamativo, ¿no? Seguidores de lo que fuese, del Dios que nos va a librar de todos los males del siglo XXI, por poner un ejemplo, me lo acabo de inventar, ¿no? Ya que juntos solos son los que dan a conocer la historia de las creencias que darán a transmitir. También tienen creencias establecidas e historias de su sociedad. O sea, para poder generar confianza se deben de trazar una meta o expectativas que se esperan alcanzar. Asimismo, hay que añadir una historia que inspire, eso para crear una secta, y que cumpla con los valores o normas que se están predicando, claro, que case un poco con la mentalidad del adepto, ¿no? Y claro, también dan a conocer su filosofía, esparcen el conocimiento no solo entre sus fieles, sino en todas partes, y así conseguirán nuevos integrantes y que su sociedad vaya creciendo. Eso quiere decir, a ver, si alguien tiene una idea para crear una secta, pues se crea todo lo que hemos dicho, el nombre de la sociedad, el logo, las creencias establecidas, y todo eso lo esparce incluso por las redes sociales, ahora que tanto se utilizan, que muchos se utilizan las redes sociales, y hay mucha gente, pues, que no cree en la política actual, que no cree en las religiones, digamos, más ortodoxas, y entonces, pues se apuntan a ese tipo de sectas, ¿no? También utilizan mucho el totalitarismo, o sea, son muy dictadores. Este punto se irá dando poco a poco y dependerá de cómo se manejen a los seguidores a lo largo de su estancia dentro del culto. Además de que se debe de haber actividades que solo sean relacionadas con los valores ya impuestos dentro del grupo, lo que hemos dicho, ¿no? La filosofía del grupo. Por ende, queda prohibido las actividades externas y solo se pueden dar con previo permiso del líder o líderes, ¿no? O sea, ellos te engendran dentro de su mundo creado por ellos, y todos los demás actúan de una manera dictatorial, totalitarismo, y bueno, solo puedes creer en su propia, digamos, filosofía, ¿no? Después está la figura del líder. El líder debe ser capaz de presentar su enseñanza como algo único que hace posible resolver todos los problemas. O sea, algo puede ser mágico o no, pero el líder siempre lleva la razón, ¿no? Sin embargo, a pesar de las instrucciones ya dadas de cómo lo estamos viendo, hacer una secta, no debemos de olvidar que en estos grupos que aparecen al principio inofensivos, porque al principio muchos son, yo qué sé, pues seguidores del árbol de fulanito, de la flor del loto, de no sé qué, lo que sea, cualquier nombre les va bien, ¿no? Aparecen al principio inofensivos, suelen ejercer presiones directas e indirectas sobre sus miembros para que arrastren amigos y familiares. Es como aquello que digamos piramidal, ¿no? O para que se distancien de sus alegados que han abandonado el grupo. Alguien que abandona el grupo sectario queda proscrito, ¿no? Asimismo, se afirma que uno es libre de elegir, pero luego piden que se tomen las decisiones con precaución, además de pedir dinero, al final siempre acaban pidiendo dinero, después a cambio de subir de rango, como es el caso de la cienciología, que es una de ellas que hablaremos, ¿no? O sea que una secta siempre al principio lo que hará es hacerte una entrada suave, sobre unas creencias que pueden ser creíbles o no, pero a partir de ahí irán subiendo de rango hasta que empiecen ya a pedirte dinero e incluso propiedades que tengas que los pongas a nombre de esa secta. Sí. Bueno, pues una breve introducción, ¿no? De cómo que es una secta, de cómo se puede crear una secta, pero está claro que sectas hay muchas y sin duda. Ahora vamos a hacer una pregunta, creo que Sergio te puede coger de improviso. El tema sectas y pandemia. Me imagino que se habrán visto muchas y se habrán detectado muchas, sobre todo cuando estuvimos confinados, ¿no?
Pues sí, hacía años que no se tantos intentos sectarios y de sectas, y de surgimiento de sectas, que cuando estuvimos confinados, ¿no? O sea, con la pandemia surgieron nuevos grupos como antivacunas, esotéricos o incluso de extrema derecha, ¿no? El perfil de los captados por sectas es joven y con estudios, imagínate. O sea, que no estamos hablando de tipo de persona ignorante, ¿no? El perfil que suelen captar es una persona joven y con estudios. Hay un psicólogo especialista que se llama Miguel Perlado, que ha alertado de que la pandemia ha provocado un fenómeno de polinización entre diferentes movimientos que podía provocar el surgimiento de nuevos grupos, en teoría poco relacionados entre sí, como la extrema derecha, los antivacunas o los esotéricos, o el grupo Quantum que hemos dicho de Estados Unidos, ¿no? Que asaltaron en el Congreso norteamericano, etcétera, etcétera, pues está considerado como una secta, ¿no? Claro, este psicólogo clínico y forense que ha estado en muchos juicios, quien cuenta con muchos años de experiencia y constata que existen puntos comunes entre los fenómenos de radicalización ideológica, los abusos intercelestiales y los movimientos relacionados con las terapias alternativas. Cuidado, el mundo de las terapias alternativas, aquello que se denomina pseudociencias, que hace poco ya el gobierno, hace un año o dos, ya trató un poquito de decir, cuidado con esto de las terapias alternativas, porque no siempre lo que dicen es encontrar la paz con nosotros, pero bueno, ¿cómo lo vas a encontrar, no? Pues hay que ir con cuidado con esto. Según los datos, el 1% de la población mundial está o ha estado afectada por una secta a lo largo de su recorrido vital, y en Estados Unidos puede llegar a haber unas 3.000 sectas. En Estados Unidos unas 3.000 sectas, lo hablábamos, ¿no? De hecho, lo consideran un problema invisible. Es un problema invisible, pero está ahí. Hay que estar alerta porque cada vez las propuestas son más difusas y heterogéneas a de los especialistas. Porque, claro, cuando uno está en una secta, lo que le exige es mucho secretismo, ¿no? O sea, tú no digas si estás aquí porque pueden ir en contra de nosotros y claro, y eso interesa a los líderes porque, claro, controlan la información. También se estima que en España actualmente unos 250 grupos, un poco lejos de los 3.000 que hay en Estados Unidos, ¿no? Bien establecidos de sectas destructivas, cuidado, sectas destructivas. Pero estos ya no se pueden definir por el número de personas captadas, el tipo de ideas que difunden, a la forma de hablar, vestir o comportarse de sus miembros. Así se ha indicado que una secta hay una persona que se ha elegido como líder, como he dicho, para contar con talento, don o capacidades únicas y generar una relación y dinámica de grupo en la que logra el control progresivo, ¿no? Aquello que hablamos del control mental de sus seguidores, quienes muestran una dependencia extrema a través de su devoción, o sea, como si fuera la religión, pues lo mismo, ¿no? Hasta que pierden su capacidad de visión autónoma. Esto es, que me van haciendo un lavado del cerebro permanentemente hasta que ya pierden el criterio crítico, el adepto. Entonces hace lo que les dice el líder de la secta, ¿no? También existe un perfil de personalidad presectaria. O sea, por ejemplo, una persona que está atravesando un momento de crisis, como hemos dicho antes, derivado de una circunstancia puntual y anómala, y de algún problema en largo tiempo sostenido, desde una separación emocional hasta la pérdida de trabajo, como he dicho antes, o de un duelo, etcétera, etcétera, ¿no? Especialmente grave y dolorosa, que haga rebosar la capacidad del sujeto, de la persona, para resistir el estrés y la ansiedad. Ser contratado de un modo adecuado, que pueda ser tenido en cuenta por la persona, por un reclutador sectario conocido o no de la víctima. Que el mensaje sectario propuesto encaje con las necesidades e intereses mentales del sujeto. O sea, racionalmente podemos creer, hombre, lo que no me dice un psicólogo clínico profesional o un psiquiatra científico, viene esta persona o grupo de personas y dicen que me devolverán la felicidad. Pues la gente a veces se deja arrastrar por eso y es cuando entra en una secta, ¿no? Si falta una sola de estas condiciones, la probabilidad de ser captado por alguna secta destructiva se reduce drásticamente hasta hacerse prácticamente imposible. Es lo que decimos siempre, uno ha de estar predispuesto a veces, ¿no? Pero también es verdad que teniendo el primer factor, que persiste de por vida, si no media un proceso terapéutico adecuado, es más fácil que las siempre cambiantes circunstancias de una vida, porque la vida nos va cambiando, a veces nos gusta más o nos gusta menos, acaben por hacerlo coincidir con los otros tres factores desencadenantes por la adicción sectaria, ¿no? Claro, ¿qué diferencia una secta de una religión? Lo que hemos dicho, los conceptos de religión y secta a menudo se contraponen uno al otro, excluyente o como una etiqueta que pretende dar o quitar legitimidad a unos y otros. Sin embargo, no pueden ni compararse entre sí de forma lineal. No es lo mismo una secta que una religión.
La religión define un ámbito específico de creencias y comportamientos humanos, mientras que iglesia, vamos a entrecomillar iglesia, supone una de las formas posibles de organización burocrática de una religión. Y secta, también entre comillas, identifica básicamente el origen de un grupo. Por ejemplo, la Iglesia es una secta originada por el judeocristianismo, la Iglesia protestante es una secta descendida del tronco del cristianismo común, etcétera. Y cuando se le añade un matiz peyorativo, identifica a grupos muy replegados sobre sí mismos y autorreferenciales. Es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que muchas sectas salen ya de grupos religiosos que en principio no son, por ejemplo, la Iglesia Católica, pues el que es creyente y no pasa nada. Pero después, si hay un solo grupo pequeño que se sale de ese grupo, digamos, grande, y que el suyo pequeño, es ahí donde pueden empezar los problemas, ¿no? Y siempre hay una predisposición mental, bueno, que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, creencias prácticas, relaciones e instituciones relacionadas con fuerzas, seres o metas sobrenaturales, sobre todo se basa mucho en lo sobrenatural, ¿no? Eso que llama tanto la atención, pero sin bases científicas, ¿eh? Un poder o poderes invisibles o superiores, o sea, yo tengo un poder, lo que hablábamos la semana pasada o hace 15 días, el poder de sanar, de poder hacer una vida mejor, o sea, un poder invisible superior que no se puede demostrar. La preocupación por los bienes últimos del ser humano, y aquí tenemos ya en la filosofía, aspectos sagrados, elementos reservados y o prohibidos, un objeto de devoción espiritual, una entidad que controla el destino del ser humano, el ámbito del ser, una fuente de conocimientos, sabiduría trascendental, ¿no? Siempre te llevan por el camino tan trascendental. Prácticas que suponen comportamientos de obediencia, reverencia o culto. Hay un carácter colectivo grupal de la expresión de esta vida religiosa. Por otra parte, las definiciones de los especialistas coinciden en señalar que entre las consecuencias y funciones de la religión debe encontrarse el mantenimiento de una comunidad moral, la obtención de una identidad de grupo, un marco de orientación y un universo civilizado construido desde la perspectiva humana, ¿no? Sí. O sea, la cosa es más compleja que lo que pensamos, pero están ahí, ¿no? Y claro, hay una buena pregunta que digo, ¿estamos indefensos ante las sectas? Los especialistas dicen que no estamos indefensos ante las sectas. Nuestro ordenamiento jurídico, o sea, nuestras leyes, con todas sus virtudes y defectos, es suficiente para combatir todo tipo de delitos. Pero los delitos no siempre son fáciles de probar ante un tribunal, y menos sectarios. Por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo mismo, ¿no? Si yo me meto en un grupo sectario y hay una denuncia, a ver, el que se ha metido he sido yo por voluntad propia. Luego habrá que probar si me han manipulado de alguna manera. Y ahí viene el problema jurídico, ¿eh? Las sectas no deben ser perseguidas por ser tales. Cuidado, ni deben ser objetivos de una legislación específica. Esto sería una aberración jurídica y iría contra la libertad de culto, ¿no? Pues luego contra el marco jurídico, como he dicho al principio, ¿no? Lo que debe perseguirse, en todo caso, son sus presuntas actuaciones delictivas, que no pueden ser otras diferentes las que puedan cometer contra cualquier otro ciudadano o grupo. Esto es, cuando te empiezan a pedir dinero, cuando te empiezan a estafar, cuando empiezan a pedir favores sexuales a cambio de pertenecer al grupo, eso sí que se puede denunciar. Pero lo que no se puede denunciar es un grupo que sea una secta si no se puede probar que ha habido delito. O sea, no se puede denunciar a las sectas como tal si no han cometido delito, ¿no? Claro, la cuestión legislativa en referencia a las sectas, hay libros muy buenos, por ejemplo, Adicción a sectas, por ejemplo, que se basan en las pautas para el análisis y previsión y tratamiento. Lo que falta no es una legislación, ya lo dicen, se interesa aplicar la que ya tenemos. Pero ese es un problema general, no es que estemos indefensos ante las sectas, es que estamos bastante indefensos ante la misma justicia. Un ejemplo, tú has intentado, por ejemplo, recurrir contra tu ayuntamiento por alguna de las decenas de una multa que hayas tenido que sin duda perjudica tus intereses o derechos. Puedes hacerlo perfectamente, tus derechos están contemplados en un monto relativo, pero ¿estás dispuesto a pagar el elevado coste de abogado y procurador y el tiempo que requiere pleitear las diferentes instancias judiciales contra una secta? Porque claro, en el momento que tú o tus familiares deciden denunciar a una secta, entras en un laberinto judicial que va a ser muy costoso. O sea, y normalmente, fíjate tú, aunque parezca mentira, hay algunos adeptos, familiares de adeptos, aquellos que les han quitado el piso, ponerle a mi nombre o dinero, que llegan a reunirse con los líderes de las sectas para pactar antes de ir a juicio. A ver si pueden recuperar algo, te lo quitaron a esa persona cuando está adepta a la secta. Sí, imagínate si es perverso, ¿no? Sí.
Pues sí, bastante perverso el tema, como bien nos comentaba Sergio. Sí, De todas maneras, nos tendrás que comentar algo referente también, pues, a las sectas, ¿no? Hay sectas, mm, pues, que son muy llamativas y que a lo mejor mm. son muy conocidas a nivel mundial. Sí, 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 sí. O sea, hay sectas destructivas y son las más peligrosas, ¿no? ¿Y quiénes son más vulnerables? Recordad que las sectas se van de estrategias emocionales, como hemos dicho, como hacer sentir a sus seguidores que son como los elegidos, ¿no? Tú eres el elegido. Entre tantos millones de personas en el mundo, tú eres uno de los elegidos, ¿no? Eso para hacer una breve introducción. Pero claro, en el fondo nada es lo que parece en el mundo de las sectas destructivas. En 1998, hubo un estadounidense, Ken Raniere, creó la organización Programas Ejecutivos de Léxico y años más tarde fundó la organización de autoayuda Najim. Durante años, miles de personas siguieron los cursos de emprendimiento. Es muy normal que normalmente te hagan hacer un curso de introducción, ¿no? Pero bueno, hablando de ese próspero empresario, participaron en sus talleres culturales, lo que decimos, sus iniciativas infantiles, su fundación ética humanitaria. Primero te hacen como una intro, ¿no? Y te presentan, pues, una especie de que todo va a ir bien, todo será fantástico, fabuloso, incluso en otras vidas, ¿no? Se puede sospechar que todo ese conglomerado de actividades lleva sello de negocio poco fiable o directamente fraudulento. O sea, empiezan muy suave, pero al final acaban ya por una cosa fraudulenta, ¿no? Pero sería prácticamente imposible aventurar lo que finalmente se destapó en este caso. Llevó a condenar a Rainer en 2019, no hace tanto, por crimen organizado y tráfico sexual. Claro, es lo que hemos dicho, ¿no? Una cosa es la secta, pues muy bien, nos reunimos para orar a un dios porque nos inventamos, o no, un dios egipcio, Ra, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa ya es que cometan delitos dentro de la misma secta, ¿no? Y en este caso, donde varias mujeres aseguran que fueron engañadas para unirse al grupo y que luego se convirtieron en esclavas sexuales de Rainer, de ese empresario que creó la secta. Y no fue la única práctica de poblar desde el tramado. Las sectas destructivas se esconden detrás de muy diversas tapaderas, incluso mafiosas. Se considera que un punto crucial para entender el fenómeno sectario es que no importa la ideología. Fíjate tú, hay sectas destructivas de corte religioso, político, New Way, que se dice, empresariales, hasta hay un ejército que se consideran sectarias, que bajo ese disfraz aparentemente humanitario y altruista, para captar a la gente, esconden una estructura completamente sectaria y destructiva. O sea, tú puedes ver una ONG, con todo mi respeto a ONGs, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, que hacen un buen trabajo, pero detrás de las ONG siempre hay tantas, ¿no?, que se pueden colar algunas que se pueden disfrazar aparentemente humanitarias y altruistas y luego no lo son, porque esconden una escultura completamente sectaria y destructiva. Se aclara que lo importante es que no es lo que creen, pero por más raro y curioso que les pueda parecer, sino el trato hacia sus adeptos y cómo les hacen creer en determinadas cosas bajo manipulación y posesión y persuasión coercitiva, ¿no?, como tratemos en el último programa, ¿no?, de control mental. Quienes se adhieren lo hacen siempre engañados y estas organizaciones ocultan parte de su identidad hasta que el adepto está preparado y manipulado para aceptar las verdaderas pretensiones del grupo. O sea, es como una intro, ¿no? Primero no te voy a decir que pertenece a esa secta, sino que es una subsecta que te llevará luego a la secta de verdad, ¿no? Ya que esas son ir claramente en contra de los intereses de la persona. Claro, para que no se dé cuenta la persona, intentan mentalizarla y hacer un lavado de cerebro. De ese modo, cuando los conozca, ese individuo ya no se sentirá capaz de echar marcha atrás y alejarse, ya estará completamente adoctrinado, esa es la palabra, y manipulado. Sí, sí. Claro, después hay las consecuencias de la secta. Por ejemplo, el aislamiento. La secta convence al adepto, a la persona que es reclutada, por decirlo de una manera, de la maldad de todo aquel que no entiende al grupo. O sea, lo que he dicho antes, los que no entienden nuestra filosofía dentro de la secta son malos, ¿no? El resto de la sociedad es mala. Lo que los lleva a alejarse de su familia y entorno. O sea, hay adeptos que han dejado, como todos podido ver en reportajes más o menos bien hechos, ¿no?, que normalmente pues se les aleja de la familia, de los amigos, o dejar los trabajos, o no, porque el trabajo también es un ingreso para la secta, etcétera, etcétera. Después está el impacto psicológico, colapso y anulación del sistema de relacionamiento y valoración. Se anula la capacidad crítica de la persona, lo que hemos dicho antes, ¿no? Tú no puedes criticar a la secta en la cual tú ya eres un adepto,
porque entonces eres malvado, eres maléfico, ¿no? Consecuencias físicas que puede traer eso, pues debilitamiento, alteraciones del ritmo del sueño, etcétera, etcétera. Repercusiones económicas, altos desembolsos de dinero o, en su defecto, largas jornadas de trabajo con escasa o nula remuneración. Se consideran como entrega al grupo. A ver, aquí hay dos cosas. O tú tienes un dinero para dar, pongamos, o sea, bueno, 30.000 euros a la SETA para colaborar, o si no, esos 30.000 euros se los vas a dar a la SETA con tu sueldo, ¿no? O sea, tú trabajarás. Si yo, por ejemplo, soy un adepto y no tengo esos 30.000 euros que me piden por subir a un estado mayor de la secta, ¿no? A un control mayor de la secta, pues entonces se lo tendré que pagar con mi trabajo, ¿no? Claro, después está el resumen de los objetivos que persiguen estas organizaciones. El enriquecimiento, en ocasiones la disponibilidad de ciertas conductas sexuales, como hemos dicho, esto se practica desgraciadamente mucho, y siempre el poder, o sea, son grupos de poder, ¿no? Los líderes de las sectas destructivas lo que anhelan es el poder sobre sus discípulos, que en ocasiones pueden llegar a ser miles de personas, ¿no? Claro, también podemos hablar de los motivos de sospecha, ¿no? No siempre es fácil distinguir una secta destructiva de una organización normal, ¿no? La que decimos, por ejemplo, que practica yoga, pues bueno, practica yoga y ya está, ¿no? Hay que sospechar siempre de aquellos que se presentan como poseedores de grandes remedios o nuestros problemas y sobre todo de grandes verdades únicas, lo que dijimos a veces, ¿no? Hoy es que yo tengo un don que con la imposición de manos curo el cáncer y tú ese don lo puedes tener si sigues con nosotros, etcétera, etcétera. Son muy engañadores. Esos son algunos de los reclamos más habituales que pueden servir como señales de alerta, ¿no? También enfermedades graves que se curan, como he dicho, atendiendo el daño que hacen las relaciones familiares, enriquecimiento fácil cuando uno está en paro y desesperado, por ejemplo, la persona que se ha quedado sin trabajo, que se ha separado, etcétera, etcétera, y está pasando un bache en su vida, dice, hombre, aquí en esta secta, o en este grupo me están diciendo que todo eso me lo van a solucionar. Como no tengo nada que perder, o piensa que no tiene nada que perder, pues apunta a estos temas sectarios. Amistades fáciles cuando la persona se encuentra sola, claro. Ya hacen ellos que hacerte falsos amigos para que tú te sientas cómodo dentro de ese grupo, ¿no? Y sobre todo una señal de alarma importante es que no te permiten el cuestionamiento, cuestionar nunca, como hemos dicho antes, ¿no? Esto es algo que ya muy mal desde los primeros contactos. Es lo primero que manipulan, que nunca estés en contra de esa secta en la cual tú te has entrado, ¿no? Sí, sí, sí. Súper interesante, Sergio, todo lo que nos estás comentando de las sectas. De hecho, me imagino que aquí en España pues habrán sectas muy conocidas y que estén operando ahora mismo. Pues sí, hay unas que, aparte de ser conocidas, son vigiladas por la policía, por el gobierno e incluso por los servicios de inteligencia, ¿no? Y hay una serie de sectas españolas que nos pueden poner los pelos de punta, cuidado. En España hay alrededor, como hemos dicho, de 200 o 150 grupos, sectas con miles de seguidores, ¿no? La más pequeña. La mayoría de sectas de España son oscuras y herméticas, lo que digo, muy cerradas. Pero cuidado, también las hay bajo la apariencia de grupos ecológicos, religiosos, ahora que están tan de moda, ¿no? Ser ecológico, religiosos o de terapia sexual. Muchos relacionados con el yoga, como hemos dicho, parece mentira, pero utilizan el yoga como una entrada, ¿no? A veces. O las sanaciones mediante pseudoterapias, como hemos dicho. Otras se esconden ofreciendo supuestas técnicas de coaching, también, cuidado, esto, vas a ganar más dinero y autoayuda para buscar el éxito. O sea, van evolucionando también los que crean sectas, ¿eh? Todas ellas tienen los objetivos claros: sexo, poder, dinero o control. Y podemos decir las que podemos encontrar más interesantes, como has dicho, aquí en España, ¿no? Entre ellas está la Escuela de Filosofía a la manera clásica. La primera que se desvela aquí es la nueva Acrópolis, así se llama esta secta, ¿no? Autodenominada Escuela de Filosofía a la manera clásica y fundada en Argentina. En España, aquí en territorio español, plantean que poniendo en práctica sus enseñanzas de los grandes sabios de todos los tiempos, pueden llegar al ideal de fraternidad universal, una especie de Acrópolis, y desarrollar las capacidades del individuo. Exintegrantes denunciaron agresión, mecanismos de captación y abuso psicológico. O sea, esta sería una nueva Acrópolis. Después está la conocida, que esta sí que a la gente le sonará mucho, que es la cienciología, que es aquella que están grandes actores de Hollywood como Tom Cruise, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguimos con las sectas más conocidas en España y que se estableció en Madrid. Se estableció primeramente en Madrid. La Iglesia de la Cienciología ha construido un imperio económico conquistado a través, como he dicho, de estrellas de Hollywood, magnates y políticos de todo el mundo, por ejemplo, Tom Cruise, como he dicho, en su imagen principal, y su teoría se basa en
que a nivel extraterrestre un tal Cheno confina en la Tierra a los malvados tetanos que atacan la moral de los hombres. El tratamiento para librarse cuesta mucho dinero. O sea, esta ciencia de la cientología, que nos puede parecer hasta una ciencia, mira, qué bien, ¿no? Están las famosas puntas ahí, pero cuidado que es una ciencia muy destructiva y exige que entres muchas cantidades de dinero, ¿no? Después están, como tercera secta, por ejemplo, más conocida, los que se llaman familia del amor. Explicamos antes que muchas sectas de España se basan en grupos de autoayuda o ecológicos, ¿no? Pero pues en eso, los niños de Dios, creados en 1968 en California por el expastor David Bell, plantean la ley del amor, que su ideología gira en torno al sexo, cuidado, y esto que sí es peligroso, que es el gancho con el que atraen a sus, digamos, presuntos adeptos, ¿no? En 1978, aunque hace años ya, pero estas sectas siguen funcionando, se cambió el nombre por la familia del amor, ¿no? O sea, de niños de Dios cambió familia del amor, y han sido acusados de continuos acosos sexuales a menores y prostitución infantil. Para que veamos que detrás de estos grupos sectarios tan grandes y destructivos, al final acaban, pues bueno, oye, vente tú con tu esposa y trata a los niños, y entonces también de alguna manera intentan reclutar a los niños, ¿no? Y ahí está el problema. Después hay otra secta que se llama Moon. La secta Moon generó mucha polémica cuando se instaló en España, porque este grupo es dirigido por un coreano que se llama Sun Myung Moon, quien se cree que es el nuevo Mesías de los cristianos. Para el líder, Jesucristo es un fracasado como Salvador, así lo dice el hombre, así de entrada, por lo que se autodenominó a él y a su esposa los padres verdaderos de la nueva humanidad impresionante. Imagínate, ahora estamos escuchando y dices que locura, ¿no? Pero hay gente que caen adeptos. También una secta, y está considerada como secta, pues me lo he mirado 2 veces, los Testigos de Jehová. O sea, la siguiente secta, esa que hablamos de los Testigos de Jehová, es un grupo religioso que ha crecido mucho en España y tiene mucho poder en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica. Los Testigos de Jehová se consideran a sí mismos una resustitución del cristianismo primitivo, y su reinterpretación de la Biblia es muy polémica. Su fuerte proselitismo amenaza especialmente a las capas más pobres de la población. Su doctrina de grupo tiene puntos conflictivos como su negación a las transfusiones de sangre, como todos sabemos, y su rechazo de la cruz. Ellos rechazan la cruz cristiana nuestra, ¿no? Y sobre todo, y esto es verdad, y mira, y te voy a hablar francamente, yo tenía una amiga que era testiga de Jehová, o sea, sus padres eran testigos de Jehová y ella también, ¿no? Entonces, esta chica, que tiene mi edad ahora, pues sufre un cáncer y su familia no le permite, por ejemplo, hacer tratamientos de transfusiones de sangre, cuidado. O sea que entramos en lo que podemos creer que son religiones, pero son bastante sectas, ¿no? Después está otra que se llama Asociación Gnóstica, y esa es otra de las sectas españolas que ha cogido fuerza en España en la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias Gnosis, ¿no? Este grupo nació en Colombia de la mano de Samael Aun Beox. Su doctrina y rituales defiende, por ejemplo, la magia sexual. Claro, ¿qué es esto? Pues es el hombre no debe eyacular ni la mujer llegar al orgasmo, imagínate, ¿no? Como van capazos en nuestra cultura, ¿no? Mezclan teorías filosóficas y antropologías con otras inventadas para dar verdad a sus argumentos. Y después hay otra que se llama los raelianos, y estos sí que son una secta de extraterrestres, ¿no? Los raelianos no se instalan en España hasta mediados de los años 90. El grupo nace en Francia, pero pronto fue prohibido por ser considerada secta. Los objetivos de la secta esta es extender la palabra de los Elohim, creadores del mundo. O sea, imagínate, se inventan una serie de dioses de creadores, ¿no? Lo que vende el líder, Rael, los seguidores, es que fue abducido por alienígenas en 2 ocasiones. Aquellos que vemos por televisión, según el programa, fui abducido, ¿no? Bueno, en ambas le comunican que ya podemos comprender nuestro origen a través de la ciencia actual y la clonación. Esa secta que está aislada de España también utilizan la meditación para atraer a sus miembros, ¿no? O sea, siempre suelen empezar, como hemos dicho, que tienen un nexo en común, que empiezan por cosas muy suaves hasta que se llevan a su aparente filosofía, ¿no? Hay que destacar también que muchas sectas actúan en España porque la agresión psicológica es muy difícil de probar en la justicia, lo que hemos hablado antes, a diferencia de una agresión sexual. Por ejemplo, una agresión sexual pues se denuncia y probablemente por oficio se actúa, pero claro, la manipulación psicológica es muy difícil de denunciar, como lo expliquemos en el último programa, el control mental y el control social, y esto les protege para seguir operando en nuestro territorio. Sí.
Es curioso, ¿eh? Bastante curioso, en serio, bastante Sí. curioso. El tema de sectas da para mucho. De Mucho, hecho, mucho, bueno, mucho. Raquel se está librando, se está librando y ya apareció por aquí. Apareció a última hora, así que Raquel, te esperamos pronto que Buenas vuelvas, bueno, tardes. que rebobine el programa o nada, o que lo vea después. Que Sergio Sí, Farras ha hablado de temas muy interesantes. Yo he ido apuntando más o menos. Un sí. poco lo que es una secta, qué se precisa, por ejemplo, para crear una secta. Hemos Mm, hablado de las pandemias, las sectas, también las sectas más radicales o más peligrosas exactamente. y también las más conocidas aquí en España. Mm. Sergio, conclusión a todo lo que nos has comentado hoy. Pues mira, sociológicamente una secta es un grupo convencional de gente que participan de una misma experiencia religiosa o subreligiosa y que se caracteriza por ser un factor de seguridad y certeza, pertenencia a un grupo que se considera con el monopolio de la salvación, ¿no? O sea, nosotros y solo nosotros tenemos la salvación. Un factor afectivo, autosuficiente del grupo, también actuando en guetos, rigorismo doctrinal, dar la primacía a principios y doctrinas por encima de las personas. O sea, antes de la doctrina que yo predigo, que las personas, incluida tu familia, ¿no? Concretando, podemos considerar que las sectas son grupos totalitarios, cuidado, esto tiene que quedar claro, presentados bajo la forma de asociaciones o grupos religiosos que exigen una absoluta dedicación a sus miembros a una persona o idea para la cual utilizan técnicas de manipulación que provocarán entre sus adeptos una total dependencia de su entorno y un rechazo del núcleo familiar o social, como hemos dicho, ¿no? Con esta definición nos queremos referir al carácter destructivo de este tipo de organizaciones. Hay grupos que no son destructivos, también hay que dejarlo claro. Pero características de las sectas destructivas, por ejemplo, en todas ellas aparece la figura del líder, lo que hemos hablado, ¿no? Tiene que haber un líder. El líder está asociado a la divinidad. O sea, siempre en extramundos, etcétera, etcétera, o enviado por algún dios que vaya a saber que Dios, a qué Dios se refiere, ¿no? Después tenemos que el grupo sectario está cuestionado alrededor de la doctrina emanada del líder, siempre, ¿no? Después se produce una adhesión y una dependencia total del grupo, se abandonan todas las relaciones anteriores, lo que hemos dicho, familia, amistades, novias, novios, se rompe todo vínculo con el exterior. O sea, es como si te quitaran, como si te borraran el disco duro de tu cerebro y que solo te metieran la información que a ellos les interese, ¿no? Se suprime también en las sectas destructivas la libertad individual y la intimidad. Todos sus movimientos están controlados, incluso pues pueden dormir todos juntos y no tienes casi intimidad. También se utilizan técnicas neurofisiológicas que provocan la pérdida de voluntad de los adeptos. La finalidad básica es la obtención de dinero y de poder, lo hemos dicho, una secta destructiva, el fin que tiene es ese. Para todas ellas, el fin justifica a los medios. Y también tenemos el perfil, para resumir, el tipo del adepto. Aunque se han realizado muchos estudios, no se puede afirmar, y esto viene de antropólogos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, y juristas, afirmar que haya un tipo de persona que pueda ser más fácilmente atrapada por una secta, hay diferentes perfiles. Es decir, no influyen de manera decisiva para hacerme una secta. Influye el nivel cultural, el nivel económico, el ser hombre mejor, de más o menos edad. También se puede hablar de colectivos con un índice de mayor riesgo. Los jóvenes, por ejemplo, que están más desorientados, que se están formando, pues también son carne fresca, si me permite la expresión, para las sectas, ¿no? Las amas de casa, por ejemplo, aquellas mujeres pues que no tienen un trabajo y solo se preocupan de su casa, y claro, se pueden sentir de alguna manera pues que no pertenecen a algo, porque no tienen su trabajo, y bueno, también pueden ser captadas por estas riesgos. La tercera edad también es un grupo importante que ellos persiguen, ¿no? Lo que sí podemos afirmar es que cualquier persona es susceptible de ser captada por una secta si se contacta con la misma en el momento preciso y adecuado. Eso, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Si yo me encuentro, y me voy a poner, por ejemplo, yo mismo, si yo me encuentro deprimido, me acabo de separar, lo que digo, estoy sin trabajo, etcétera, etcétera, pues mira, oye, por este grupo parece que me va a ayudar y no es tan pragmático como los grupos oficiales de los gobiernos o los estados, ¿no? Claro, entonces es cuando puedes caer la trampa, ¿no? Aprovechando de tu estado emocional, ¿no? Motivos que impulsan a ser miembro de una secta, pues bueno, cada persona tendrá sus propios motivos que pueden ser totalmente diferentes de otra persona. Pero no cabe duda que existen algunas causas que podemos denominar genéricas. Por ejemplo, la inmadurez. En el sentido de no tener una personalidad bien definida, de estar excesivamente en focos externos y carecer de criterio propio, el joven es por ello una presa fácil, digamos, ¿no? Pero las personas que tienen mucho, carecen de criterio propio o se dejan influir mucho, como por ejemplo
el tema de la hipnosis, aunque la hipnosis es una ciencia también, ¿no? Pues son más fáciles de reclutar, ¿no? La soledad, cuidado, esto es importante. Una de las críticas más constantes que se dirige a la sociedad actual tiene que ver con la sensación de desamparo, de abandono, que atenaza a las personas, ¿no? Y más hoy en el siglo XXI. La creencia de amigos, de personas que desinteresadamente se preocupen de mis problemas, proporciona un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de esas sectas, lo que se denomina falsos amigos, ¿no? O sea, las sectas tienen un grupo de personas para hacer que son tus amigos o amigas y de esa manera pues genera confianza, ¿no? El afán por lo mágico, esto la sociedad actual ha encumbrado el mundo de la astrología, no confundir con la astronomía, de lo misterioso, de todo lo que se escapa de lo puramente racional, ¿no? Entonces, pues claro, como esto que se escapa de lo puramente racional, no se puede, por ejemplo, si hablamos extraterrestres, podemos decir, ¿existe o no existe? Hombre, ni podemos decir que sí ni que no, porque todavía, que se sepa, nos ha contactado con otra civilización, ¿no? Pero ellos se aprovechan de la otra parte, que sí, que nosotros hemos contactado con civilizaciones que nos han dicho que si tú haces esto irás con nosotros, y cosas así. La crisis de valores también es importante, ¿eh? Carlos, los hombres y las mujeres deben saber a qué atenerse. Cuando esta responsabilidad recae sobre uno mismo, se produce una sensación de angustia y desamparo. Y después está el proceso de captación, ¿no? Durante un proceso que utilizan las sectas para convertir a una persona, se suceden en varias etapas. Para resumir todo lo que hemos explicado, la captación, el enganche, el internamiento, o sea que eso quiere decir que vas a convivir con ellos, y la integración, o sea, te integrar una vez vives con ellos. Hay que destacar que lo más importante para la organización sectaria es el control mental, o sea, lo que hablamos en el último programa, ¿no? A través del cual se manipula la identidad del individuo. Algunas de las técnicas que se utilizan son el control del pensamiento, de los sentimientos, de la conducta y de la información. En este momento se calcula, según lo que he podido ver, que en España alrededor de entre un 1 y un 2% de la población va bajo la órbita de las sectas. Policialmente, y la policía y la Guardia Civil está detrás de esto, se ha convertido en un objeto de investigación preferente, claro, pues según una serie de normas legales son vulneradas sistemáticamente, como he dicho antes, por lo mismo que alguna de estas sectas. Por ejemplo, detenciones, delitos contra la libertad sexual, detenciones ilegales, porque claro, en un momento te dicen, oye, tú tienes que estar en esta mansión o en esta casa o en esta masía porque pertenece a la secta. Bueno, igual está produciendo una detención ilegal, porque yo no quiero estar aquí, quiero estar allá, ¿no? Prostitución, inturismo profesional, por ejemplo, hay algunos que bueno, de pseudoterapias que se hacen pasar por psicólogos o psiquiatras, inducción al suicidio, cuidado, y esto es muy peligroso, delitos fiscales, porque claro, en el momento que tú das una donación a una secta, igual lo estás dando en dinero negro, y esto sería un delito fiscal, amenazas y coacciones y estafas, eso es lo que más hacen las sectas habitualmente, y más en el siglo XXI, sí. Bueno, pues Sergio, después de haber hecho un resumen generalizado en esta última parte del programa, vamos a preguntas, que hay un montón de preguntas, así que prepárate. Entiendo. Prepárate. Ha traído un tema que es bastante interesante. Bueno, sí. Saludamos a todos nuestros seguidores de las diferentes redes sociales. Como siempre, un montón de mensajitos. Vamos a ir leyendo algunas de las cosas que tenemos por aquí. Por ejemplo, Enrique Castiñera dice: ¿qué herramienta se puede utilizar para quitarle los hijos a padres que pertenecen a las sectas, ya que están engañados, ya que es una estafa y no se puede salir? Pues es lo que hemos dicho, sobre todo tener en presente el nivel cultural de sus padres, por ejemplo, su nivel económico, la creencia de que sus hijos van a tener una vida mejor que ellos, porque claro, hemos de ver que primero han entrado los padres en esa secta. Entonces los padres creen que entrando a sus hijos, pues van a tener una vida mucho mejor, incluso más allá de donde se inventen ellos. Y desgraciadamente pues acaban en las redes, algunos acaban en las redes de prostitución, sí. También hemos hablado de son perfiles psicosociales que les hacen más vulnerablemente frágiles también, sí. Bueno, también nos dice por aquí Guillermina, dice: siempre he pensado que la hija del cantante Albano la mataron se quedó ahí, no sé si en una secta, en una comunidad, algo nos iba a poner Guillermina. Cierto, sí, eso recuerdo que fue un gran escándalo, ¿no? Sí, Albano y Romina, su hija, es de verdad, que siempre se dijo que se metió en una secta, porque la chica al principio se dio por desaparecida, pero después se ve
que aparecieron evidencias que se había metido en una secta, sí. Incluso leí algo sobre el tema, me parece que la chica pues tenía baja autoestima, no había triunfado en el mundo de la música, y es lo que me decimos, ¿no? Cuando una persona se ve frustrada ante sus proyectos en un mundo real, pues igual cae en mundos irreales que le prometen que lo va a conseguir. Y ese caso lo recuerdo un poco, sí, bien visto por Guillermina, sí. Vale, también Oscar Tino hace alusión que dice España está llena de sectas. Bueno, ya lo hemos visto en una parte del programa que nos las explicaba Sergio. También saludamos a Manuel Gracia, que se incorporó hace un ratito. También a Mateo, que Mateo González dice que el mundo se mueve a base de sectas. Sí, incluso, como he dicho al principio, hay sectas políticas. O sea, por ejemplo, como Quantum en Estados Unidos, sí. O, por ejemplo, algunas, a ver, no son consideradas, sí se consideran, por ejemplo, como grupos de poder con mucho dinero, el Club Bilderberg, si a alguien le suena, pues que hay gente de mucho poder que dicen que controlan el mundo, sí, eso también sería una secta. Destructivo o no, bueno, igual no buscan la parte esta tan vulgar, sexual o de hundir económica a la persona, pero son los que controlan el mundo, sí, es sectario, sí, cierto. Bueno, Rosa Peña nos hace alusión a dos grandes empresas que no sé por dónde va esto, pero nos hace, las voy a decir, Mercadona y McDonald's, dice, ¿se puede considerar como secta estas dos empresas? Un poco por McDonald's. Sí, McDonald's y Mercadona, nos hace alusión a eso. No, hombre, yo no lo consideraría como secta, primero porque no veo que tengan un dogma, ¿no? Aquello de decir. Otra cosa es que utilicen mucho la mercadotecnia, que son técnicas que también pueden utilizar los grupos sectarios, pero de ahí a decir que, por ejemplo, y entiendo la pregunta, que Mercadona y McDonald's o cualquier famosa hamburguesería de esas sea una secta, no exactamente. O sea, sería algo de mercadotecnia para que lleves a tus hijos o a ti mismo que vas a consumir ahí, pues ya como secta no tiene un componente dogmático, ¿no? Yo he ido alguna vez a McDonald's, muy pocas veces, pero nunca me han prometido una vida eterna, ¿no? Me han prometido una ensalada eterna, pero no una hamburguesa eterna, pero no una vida eterna, ¿no? Pero no, bien visto, porque también esas compañías algo de sectario tienen, pero no sería una secta destructiva al uso, ¿no? Sí. Vale, pues ya queda respondida la pregunta. Sí. También Oscar Tino dice videojuegos, eso sí, secta total nos pone. Pues sí, también puede ser como una especie de introducción, o sea, que como hemos dicho, pues igual, y como todo va evolucionando mucho tecnológicamente, yo que sé, hace 70 años pues se hacían ir a un local en el cual, bueno, vamos a hacer un encuentro y vamos a hablar de una terapia nueva que ha salido y tenías que ir físicamente. Y hoy en día pues todo lo hacen a través de las redes sociales. Y sí, un videojuego bien estructurado también puede ser de una manera subliminal, pues para entrar en una secta. Podría ser, sí. Bueno, también Guillermina dice que buen desglosamiento del programa, así, en esto que estamos hablando hoy de la secta. Y hace alusión que bueno que te has expresado muy bien, gran profesionalidad y participación. Sí, porque es un tema muy amplio, sí, de verdad. Sí. Oye, y después Maribel Gómez, no sé si lo estás firmando o es que nos quieres hacer la pregunta. Dice, las asociaciones también son sectarias. No sé si lo estás firmando o nos hace la pregunta. ¿Asociaciones? Sí. ¿Pero asociaciones de qué? Porque hay tantas, claro. Claro, no lo ha puesto genérico aquí, ¿no? Claro, se han de dar esos conceptos que hemos dicho, ¿no? Una secta, depende de qué asociación sea, claro. Una secta sí que es una asociación en un momento dado, pero cuando te hacen decir, bueno, tú te vas a apartar de la sociedad en la que vives, tú vas a tener que darnos tu sueldo, tú tienes que darnos X dinero, tú tienes que poner el piso que tú tienes a nuestro nombre, entonces ya aquí sí es sectario. Depende de qué organización, claro. Sí. Oye, pero una secta es una organización, sin duda. Sí. Después vamos a dejar un mensaje al finalizar el programa. Recuerden, cualquiera que nos quiera ceder su piso para nosotros veranear, tanto. Sin problemas aquí en Cele Radio. Qué bueno, sí. Vamos dejando la coletilla para que quede bastante claro. Oye, sí. El amigo Manuel Gracia, que siempre hace un análisis exhaustivo. Sí, Manuel, grande Manuel. Dice, sí. Es tan difícil señalar que es una secta con objetividad, pero sí que hay que distinguir entre las destructivas y las que no lo son. Exactamente. Este es un tema de máximo interés y cambiante según las diferentes épocas. Totalmente de acuerdo, Manuel, totalmente de acuerdo. No es lo mismo una secta
hace, yo qué sé, de los años 80, que ya las había, a las que tenemos en la actualidad, que se mueven ya cibernéticamente y se montan unos tinglados. Exactamente. Claro, y como sabrá Manuel y vosotros también, claro, en la evolución de las nuevas tecnologías también se mueven mucho por las redes sociales, lo que dice Manuel. En los años 80, como he dicho antes, o los 90, pues tenías que ir físicamente a un sitio, tenías que desplazar un fin de semana, y hoy en día, pues, abriendo el ordenador, y si buscas estas cosas, pues las encuentras también a nivel de internet y también te pueden enganchar. Sí. Que al final sí me acaba siendo una estafa, siempre. Sí, de hecho, mira, Manuel también hace alusión a que en este corto espacio de tiempo, que prácticamente un poquito más de una hora, que te agradece que des tantas explicaciones, sobre todo extensas y tan completas, ¿no? En de algo tan delicado como son las sectas. Sí, es delicado y a la vez hay tanta información que has de buscarla más objetiva, porque si no es que entraría yo a ser una especie de líder sectario, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces tienes que dar una información muy concreta, sí. Oye, lo más científica posible. Raquel se va a llevar un llavero, fíjate, le vamos a dar un llavero un llaverito de eso de Cele Radio, que el jueves soltaremos alguno aquí en Celegate, no se lo pierdan. Dice la siguiente pregunta, fíjense ustedes, de Raquel Alonso, una de nuestras seguidoras, que estaba negativo porque se había perdido varios programas, ya tiene positivo y de hecho ha hecho muy buenas va sumando programa tras programa, Sin duda, y muy buena pregunta esta es la que realiza. Dice, ¿el terrorismo yihadista podría considerarse una secta? Pues sí, podría considerarse, porque una cosa es la interpretación de una religión, como es el Islam, y otra cosa ya son pues el yihadismo. Ya es otra cosa, por supuesto. Pues cuando hacen que una persona pues interprete una religión matando a otros seres, por ejemplo, que no crean como ellos, ya estamos hablando de una secta, sin duda. Y desgraciadamente es un problema que tenemos contemporáneamente, sí. Aparte de otros muchos, sí. Pues bueno, Raquel, un poco contestada así por encima tu pregunta, sin profundizar. Sí. También nos hace Raquel alusión al tema de las estructuras piramidales, que esto lo vemos muy continuamente. Y donde han salido casos internacionales de marcas de empresas que utilizaban pues esta metodología. Sí, es que también, como hemos dicho antes, hay empresas que se dedican, sin ser sectarios dogmáticos, aquellos que creen en seres extraterrestres o en dioses X, pues te prometen hacerte muy millonario o te prometen hacer dinero y es al revés, te quitan el dinero. Es lo que llaman, y esto sí que es un delito, que yo últimamente, hace poco pillaron a una de estos empresarios, que es una estructura piramidal, ¿no? O sea, que tú te apuntas, pero a tres personas y esas tres personas han de dar más. Es una técnica muy antigua, pero que hoy en el siglo XXI sigue funcionando, sí. Igual lo que cambia es lo que ha dicho Manuel, ¿no? No es lo mismo operar en los 80 o los 90 que operar hoy en día con las nuevas tecnologías, sí. Que es más rápido, por supuesto, sí. Bueno, pues también queda la pregunta contestada y también Raquel le vamos a dar un llaverito. Sí, por supuesto. Un llaverito se lo va a llevar de Cele Radio. Yo creo que esto está... vamos a dejar que las argumentes. ¿Podría considerarse a los líderes de sectas psicópatas? Sí, sin duda. Psicópatas y sociópatas. O sea, porque carecen de empatía. O sea, a todos los adeptos o adeptas que ellos cojan, no se van a poner en su lugar jamás. O sea, lo que les interesará será su capital, lo que puede hacer por la secta, incluso construir una casa para la secta, ¿no? Vamos a construir una iglesia. Bueno, una iglesia es un término muy... se puede extrapolar mucho de lo que es una iglesia. Bueno, pues nuestra iglesia, pues mira, te vas a poner a trabajar aquí para nuestra iglesia, o vas a tener que dar un donativo, o sea como sea, tendrás que colaborar con ese grupo. Sí. Bueno, pues para que le quede claro a nuestros seguidores, después de finalizar el programa, vamos a dejar un número de cuenta donde ustedes pueden hacer un donativo. Bueno, bromas aparte, que saben que... Los ciberdarianos, somos los ciberdarianos. Sí, que estamos finalizando el programa, que es un tema muy serio, pero bueno, que siempre ponemos nuestro toque. Muy serio. Mira, otra de las cosas que yo sé que se han planteado muchas personas aquí y seguramente la tengan en la mente ahora mismo. ¿Se puede salir de una secta? De salir se puede salir, pero primero, desgraciadamente, pasa todo el proceso. Primero que te reclutan, eres adepto, sufres con la secta, haces lo que te dice la secta, hasta que llega un momento en que algunos o algunas personas pues dicen, no aguanto más.
o pueden contactar con un familiar, quiero salir de aquí, y aquí es donde pueden ver los problemas. Y esto va relativamente en qué país sea. Por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más complejo y peligroso que aquí en España, por ejemplo, o en Europa, porque allí hemos de recordar que allí tiene un problema con las armas y las sectas ahí pues se arman, como hemos visto en televisión algunas noticias en algunos años, ¿no? Y después vamos a hacer si no nos dejáis en paz, vamos a hacer un suicidio colectivo. Y hay sectas que lo han hecho, y eso es muy peligroso, muy peligroso. Pero me gustaría hacer un apunte, mira, si me permites, ¿eh? Sí. ¿Cómo puede ser que la gente siga cayendo en las sectas a pesar de lo que se sabe de ellas, de lo que sabemos? Claro, todos sabemos que 100.000 personas al año mueren en España por culpa del consumo del tabaco y el alcohol. Voy a hacer una metáfora. Sin embargo, millones de personas siguen fumando y viviendo. ¿Me explico? Tener información sobre un riesgo solo ayuda a prevenir a quienes no necesiten depender de él. Claro, las campañas sobre drogas actúan positivamente sobre muchos ciudadanos, pero no sirven apenas para nada en quienes necesitan la droga como un reductor de ansiedad. Y esto pasa con las sectas. Las sectas se pueden convertir como una adicción, por eso dicen adeptos, ¿no? Y que son adictos a eso. O sea, todo el mundo nos dice, el tabaco es malo, pero igual fumamos. El alcohol también es malo, pero igual bebemos. Pues con las sectas pasa lo mismo, nos están avisando de que las sectas son malas, pero hay mucha gente que al final acaba cayendo en ellas, aunque sea informada, sí. Y eso dependerá, lo que explicaba al principio, de cómo esté tu parte emocional, la cultura que puedas tener, etcétera, etcétera. Hay personas muy cultas que han caído en sectas, sí. El problema es que no hay muchas sectas, sino que cada vez hay más personas con un perfil presectario, lo que decimos, con un perfil psicosocial de riesgo, derivado fundamentalmente de pautas de maduración y socialización muy diferentes, productos de situaciones familiares, económicas, etcétera. Y ya te digo, desgraciadamente, estos años que estamos viviendo, pues hemos hablado de la prepandemia, que la gente se sentía pues muy perdida, eso no nos lo esperamos, y acaba la pandemia, empieza una guerra, pues la gente dice, hombre, este mundo no me creo yo a los políticos al uso, o cómo funciona este mundo, pues igual si me ofrecen un mundo mejor, pues mira, lo intento, y ahí está la trampa, sí. Que será peor ese mundo al que creas tú que vayas con una secta que el mundo real, sí. Pues bueno, esa es la respuesta de Sergio Farra y estaba leyendo aquí una cosita interesante que he encontrado, de esto que me da por buscar por internet, y esto lo escribe John Luke, que no sé ni quién es, será Sí, hay mucha gente, mucha gente que hace refranes, frases, y dice, así tal cual, dice, toda secta, siempre que la razón le sirva de ayuda, la utiliza alegremente, y cuando le falta, se pone a gritar. Es una cuestión de fe que se halla por encima de la razón. Sí, exactamente. O sea, te hacen creer más en la fe que te puedan prometer, aunque sea una falsa fe, que en el razonamiento crítico, ¿no? O sea, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Pues te hacen un líder que está en contacto con una persona de nivel superior, a nivel cósmico, a nivel espiritual, y entonces pues te hacen perder la credibilidad y la irracionalidad, sí. Entonces un estado irracional, digamos, sí. Bueno, pues vamos a terminar ya prácticamente con las últimas preguntas que nos hacía también Raquel. Bueno, no nos hace alusión. Creo que esto contestándole antes a Enrique Castiñera, la pregunta de los padres, de la secta, lo de quitar a los hijos, y Raquel pone tajante, dice, siendo realista es imposible quitarle a los hijos. Sergio, ¿cómo lo ves tú, el tema de la secta, los niños por medio, etcétera? Pues mira, en primer lugar, pues tiene que ser el padre o la madre o los padres en conjunto los que primero tengan que creer en esa secta para meter a unos niños que no tienen, en principio, el valor crítico para decir que esto es bueno o malo, ¿no? Como si llevas a un niño pues a un parque de atracciones o lo llevas a un sitio donde se practica el tiro al plato, ¿no? O sea, a ver, así donde los niños no se les debería llevar, y sí, primero tienen que ir los padres y después arrastrar a los hijos, sí. Y actualmente, desgraciadamente, está mucho pues con el tema de, digamos, sexual, ¿no? Es una cosa que parece como una obsesión, normalmente para ciertos hombres. Incluso con esto de la guerra de Ucrania se están cogiendo grupos sectarios y mafiosos que están, por ejemplo, captando mujeres que vienen de la guerra, tristemente, y van desesperadas, para incluirlos en sus sectas también, sí, fíjate tú. Es que las sectas se van adecuando a las circunstancias que van pasando también. Sí. Vale, pues Sergio, finalizamos ya el programa de hoy, que nos hemos pasado unos minutos. Decirte que nada, a las 1:30, aquí dentro de aproximadamente 20 minutitos, tenemos otra vez el programa entre jueces y fiscales. Y hoy tenemos al juez Claudio Masucchi,
que vamos a hablar pues del grooming y de otras actividades delictivas a través del mundo de Internet. Les recordamos que el juez Claudio Masucchi ha sido nuevamente premiado a los premios de Internet aquí en España y nos ha vuelto por segunda ocasión, a hacernos alusión a nosotros. Así que desde aquí nuestras felicitaciones. Excelente programa y grandes profesionales, sí. Y sobre todo del tema ese que hablamos en cada tema que tocamos, ¿no? Que es el ciberdelito, ¿no? Sí, o el cibercrimen, sí, por supuesto. Pues hoy hablaremos de comunicación judicial, concretamente, no me lo pierdo, violencia de género y también del fenómeno grooming. Sergio, muy triste. Gracias por dime. Un avance para la semana que viene. En la semana que viene, si te parece bien, tocamos el tema Pegasus, que tan de moda hasta ahora, sobre todo por mi tierra. Vale, Pegasus. Hablaremos lo que es el sistema de espionaje Pegasus, creado por una empresa israelí, que también entra el gobierno israelí y los servicios de inteligencia israelita, que es el Mossad israelita. Iremos deshilando un poco el tema, Sí, que está de actualidad. Sí. Oye, una cosa, Raquel, yo no sé si Raquel se ha desconectado. Raquel Alonso, que le he visto ahí algo por el Facebook. Yo no sé si es escritora, sé que es conocedora del mundo yihadista, no sé si es profesora. Me gustaría, Raquel, que me escribas al perfil, porque no sé si has escrito un libro, lo estás escribiendo o algo. Me gustaría que nos escribieses al perfil mío personal o al de CL Radio para estar en contacto, ¿vale? Bueno, tanto que sí. Dicho eso, próxima semana, esa herramienta informática de espionaje masivo Pegasus. Pegasus, sí. Y tú, Sergio Parra. Pegasus y Sergio Parra. Próxima semana aquí en Cyber Day. Pues ahí estaremos. Un abrazo, como siempre, a ti, al equipo, a los oyentes, y nos vemos la semana que viene con Pegasus. Claro, a ver qué tal. Claro que sí. Oye, vete haciendo las maletas, vete cogiendo vuelo. 20 de mayo, premio CL Radio. Ya entiendo. de 100 personas confirmadas, para los premios CL Radio New Life. Imagínense. Intentaremos estar allí, la que vamos a armar aquí. Así que, nada, Sergio. Más buena. A ver si cojo unos cuantos adeptos, Venga. Se me disculpe la broma, me disculpe. Venga, ahora en breves momentos va a salir el número de cuenta del programa, donde ustedes pueden hacer ese ingreso, y aparte le vamos a dejar un carnet de socio. Y le ponemos un cargo que ustedes quieran, para que se sientan bien. Bueno, bromas aparte. Ahora sí, nos vamos, Sergio. Nada, gracias por estar una semana más aquí con nosotros y nos vemos dentro de 7 días, ¿vale? Gracias a vosotros como siempre. Hasta el lunes que viene. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos 15 minutos ya. Volvemos a conectar con el juez Claudio Masucchi. Vamos a hablar de la comunicación judicial, de la violencia de género y también del fenómeno grooming. También, ya lo saben, el tema de las redes sociales, los menores por medio. Pues todo eso con el juez también aquí, Claudio Masucchi. Nosotros nos vamos, esperamos que les haya gustado el programa de hoy en Cyber Days, ese programa dedicado a la secta, donde una semana más nuestro gran compañero Sergio Parra, pues en poco más de una hora intenta, pues, esto con lo extenso que es, pues, simplificarlo todo. Así que desde aquí nuestro máximo reconocimiento, como siempre, para él y para ustedes, que están ahí continuamente haciéndonos preguntas y dándonos ese apoyo que tanto necesita este medio de comunicación. Nosotros nos vamos en 15 minutos aquí, entre jueces y fiscales, con el juez Claudio Masucchi. Nos vemos ahora en CL Radio Online. Hasta ahora.